Un saludo fraternal para todos ustedes en el nombre del Señor. Voy a invitarles a que, aprovechando que estamos en pie, leamos la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el libro de Proverbios, capítulo 19. Libro de Proverbios, el capítulo 19, vamos a leer el versículo 17. Proverbios capítulo 19, el versículo 17. Amén. Dice la Escritura: a Jehová presta, gracias. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. ¿Ustedes creen que eso es posible? Dice que el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Siéntense, por favor, hermanos. Gracias a Dios por la obra social. La obra social ha sido y es un plan maestro que Dios ha tenido en la predicación del Evangelio. Desde el momento en que Él miraba las gentes, la Biblia dice que miraba las multitudes y tenía compasión de ellas. En otra ocasión por allí encontramos que la gente tiene hambre debido a que han estado largas jornadas con el Señor, y sus apóstoles, preocupados, les invitan a que suelte la gente, a que las deje ir, para que vayan a las aldeas más cercanas y puedan conseguir alimento. Pero encontramos allí que Él multiplicó los panes, los peces, y le dio de comer a más de 5,000 personas y no los dejó ir con hambre. Eso se llama obra social. Y así la Biblia está llena de muchos versículos de la palabra del Señor que nos enseñan acerca de la importancia de la obra social. Entonces vamos a meditar en la palabra del Señor en este capítulo. Nos enseña que Dios es un Dios de obra social y que se interesa, según lo que nosotros vemos, se interesa por los seres humanos y se interesa por su existencia. Y no solo por los seres humanos, sino también por las aves de los cielos y los peces del mar. Hay una doctrina que nos habla a nosotros, donde nos enseña acerca de la providencia de Dios. Dios es el que provee para todos. Nosotros no estamos preocupados por qué van a comer los peces en el mar, ¿cierto? No creo que haya una preocupación que alguien no pueda dormir hoy, de qué se va a alimentar la ballena, ¿no es cierto? Estamos confiados que Dios les proveerá a ellos siempre, y así lo ha hecho. Entonces Dios sí está interesado, es un principio bíblico, que Él suple en todas las esferas lo que hace falta. En la Biblia nosotros encontramos que la iglesia, ustedes perdonen que les hable así charladito, pero es que he venido de una gripita que ni para qué les cuento. La iglesia en el primer siglo, el Señor se vio muy interesado porque los hermanos pudiesen tener lo necesario para vivir, y legisló a favor de los hermanos y de todos los necesitados. Cuando yo digo que legisló, es que en la Biblia nosotros encontramos ordenanzas como la que estamos leyendo. Por ejemplo, dice: a Jehová presta el que da al pobre. No está invitándonos a que ignoremos lo que es la obra social. No nos invita a que nosotros nos hagamos los sordos ante la necesidad de otro, sino lo contrario, nos invita a que entendamos que toda ayuda que usted encuentra en la Biblia ha sido legislada de parte de Dios. Como segundo punto,
Él nos invita a ser generosos, porque la generosidad no hace parte de nosotros. Mire, uno se pone a analizar qué tan generosos somos, y cuando se trata de dar, nosotros le gastamos mucho tiempo a eso de dar, de la generosidad. Pero la Biblia nos expresa y nos enseña algo. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende solamente de lo alto, desciende solamente de parte de Dios. O sea, si yo soy un hombre generoso, si usted es una mujer generosa, toda esa generosidad y todas esas cosas bonitas que usted hace proceden de lo alto, proceden de Dios. Dios le pone en su corazón para que usted pueda ayudar a los que están necesitados. Y como tercero, en la Biblia encontramos que la generosidad y el dar a los pobres es un mandamiento con promesa. Ahí lo encontramos. Encontramos en el texto que acabamos de leer, hablando acerca de la promesa. Dice que si usted le presta al pobre, ¿qué pasa? Que si usted le da al pobre, a Jehová presta. Y yo no creo que Dios se olvide de que nosotros le hemos sacado prestado. ¿Qué dice usted, hermanos? ¿Habrá habido algún momento en la vida en el que usted le haya sacado algo prestado a Dios y Dios se haya hecho el que no era con Él? Eso nos pasa a nosotros, pero no a Dios. Porque si Él lo ha dicho, Él lo cumple y lo promete. Nuestro culto de obra social no puede ser ignorado en la iglesia por los principios que les acabo de mencionar, porque Dios sí está interesado en que nosotros hagamos obra social. En el capítulo 15 del libro de Deuteronomios, el versículo 7, vamos a leerlo. Aquí nosotros encontramos un mandamiento. Dice: la boca de los sabios, Deuteronomios: cuando haya en medio de ti menesteroso. A ver si los hermanos me ayudan. Deuteronomio capítulo 15, verso 7 dice, bueno, voy a buscarlo aquí. ¿Qué dice? Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Hay un principio, ¿cierto, hermanos? No nos invita a hacernos los oídos sordos. Vamos a leer el siguiente versículo, si me ayudan allí. Dice: sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Y el verso siguiente: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mirarás con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová. ¿Y qué más dice ahí? Y se te contará como pecado. Y el verso 10: sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Oiga, y el verso 11, hermanos, esto tiene: porque no faltará menesteroso en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces aquí encontramos nosotros principios bíblicos. Hay gente que normalmente da sus ayudas y sus apartes a fundaciones, porque también sienten hacerlo, que de alguna manera es una forma de honrar a Dios y también de contribuir en el bien del prójimo. Pero nosotros no lo hacemos ni de una ni de otra forma, sino que lo encontramos en la Biblia como un mandamiento, y como mandamiento nosotros lo vamos a tomar. Todo lo que usted hace en la iglesia, sea una ofrenda, sea un voto, todo esto es voluntario.
ninguno de nosotros estamos obligados, pero Dios sí nos da la manera con la cual nosotros podemos tener beneficios según encontramos en la Biblia. En el capítulo 12, en el versículo 29 del libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 29 del libro de San Marcos, la Biblia dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el verso 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el versículo 31 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pues mire, hermano, que en los versículos que nosotros hemos leído, yo solamente estoy recitando unos versículos de la Biblia. En los versículos que hemos leído, Dios nos invita a nosotros siempre a amar a Dios de tal manera que la relación que usted tenga sea primordial con Dios. No puede haber una relación primordial con el prójimo, primero debe haber una relación primordial con Dios. Luego nos invita a amar a Dios y nos da la capacidad también de amar al prójimo tal como nosotros mismos nos amamos. Dice: si no amamos al hermano a quien vemos. ¿Alguien recuerda la finalización de este versículo? ¿Cómo podremos amar al que no podemos ver? Entonces, si nosotros realmente queremos amar a Dios, debemos también amar a los hermanos. Esto es un principio, hermano, de lo cual no necesitamos hacerle mucha exégesis ni hermenéutica, porque a veces los textos más sencillos nosotros creemos que hay que hacerle exégesis para poderlo entender, pero aquí lo que está diciendo es: si usted aborrece a su hermano, usted no piense que ama a Dios, usted no está amando a Dios, ni yo estoy amando a Dios. Entonces lo que nos invita aquí es a que nosotros podamos hacer, incluso, vamos a buscar en el capítulo 19 del libro de San Lucas, en el verso 8. Porque aquí hay hombres que empezaron a dar solamente por la obra de la salvación, no porque el Señor les pidió. Miren, el texto que vamos a leer es eso. Dice: entonces Zaqueo es un recaudador de impuestos, no nada que ver con la generosidad. Puesto en pie, dijo al Señor, esto ya es en la conversión de Zaqueo, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, ¿qué es lo que dice, hermanos? Doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién le estaba pidiendo a él que hiciera eso? No encuentro yo en la Biblia, sino que lo contrario. Este es el resultado de haber tenido un encuentro con el Señor. Él sabe que ha deshonrado en muchas cosas. Él sabe que se ha comportado mal en muchas cosas. Pero aquí lo que nosotros encontramos es que es un hombre consciente de lo que ha hecho y está dispuesto a dar con generosidad y con libertad. En el versículo siguiente, capítulo 19, versículo 9, le dice, o sea, el siguiente versículo dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Hace un momento les estaba mencionando que el amar a Dios es una relación primordial. Luego les dije que el amar al prójimo es una capacidad que Dios nos da. Y también dije que si no amamos a los hermanos a los que vemos, menos vamos a amar a Dios a quien no podemos ver.
Ahora, con efecto a estos versículos que leímos, por naturaleza el hombre es egoísta y avaro. Es decir, que el hombre no está dispuesto a negociar con sus bienes ni a favorecer a nadie por naturaleza. Hay gente tan pobre, dijo alguien, por ahí lo he leído, que lo único que tiene es dinero. Porque su riqueza no depende solamente de los bienes materiales que tenga, sino también de la capacidad de amar y de brindar afecto a algunas personas. Cuando nosotros leemos en la Escritura estos versículos, encontramos que el dar es un resultado de la obra de la salvación. Nosotros somos muy censurados en la calle. A nosotros nos critican mucho. Siempre lo hemos dicho. En estos días, hermanos, les puedo contar algo aquí con todo cariño. Como yo ya tengo 2 iglesias, hermano. Sí, ya se está viendo eso, son señales del fin. Tenemos unas demandas por ruido. Pero yo pienso en esto y digo, yo aquí cuando llegué tuve que soportar a una vecina grosera que vino a decir cosas, pero yo no he visto al primero demandando a alguien porque estacionaron carros un día que estaban jugando gallos, porque para ellos todo es aplaudido. Pero si es la iglesia, todo es una molestia. Puede pasar un carro vendiendo de todo y haciendo la bulla más grande y es normal. Pero pasa la iglesia pregonando un mensaje importante de salvación y todo eso es visto con malos ojos. Se fundan tabernas, se fundan bares y todo es aplaudido. Pero vaya, funde una iglesia y vamos a tener a todos los vecinos en contra. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que puede ser que el hombre invierta mucho dinero en cantinas y que se pierda en el pecado y no hay alertas. Pero vaya, escuche que un creyente está llevando una ofrenda social e inmediatamente la gente empezará a vociferar. Entonces, cuando nosotros leemos acerca de la obra social, nosotros encontramos que la obra social, estoy hablando de la iglesia, porque en el Antiguo Testamento pues ya tocamos textos, pero en la iglesia es sentando los principios bíblicos. Y en la iglesia nosotros encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 44, encontramos allí que cuando llega el evangelio, la generosidad es el resultado de la obra del Calvario. Dice Hechos 2:44, todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El verso 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el versículo siguiente dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Y el verso 47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, mire, hermanos, que el avivamiento como tal en la iglesia primitiva no dependía solo de orar. Usted se imagina, hermanos, nosotros como iglesia amarrando lo que Dios nos da, olvidando la generosidad, pero siendo una iglesia muy ferviente en la oración. Eso no tendría coherencia, como la santidad misma. La santidad va más allá de no te peines de esa manera o no te vistas de esta manera.
La santidad es eso de cuánto estoy cerca de Dios. Entre más cerca estoy de Dios, más me voy a parecer a Dios. Lo mismo sucede con la oración en el caso de la generosidad. Yo no podría pensar que el hermano tiene necesidad y me hago el loco y solamente lo envío a orar. Hay gente que hasta aquí mismo nos ha robado con mucho disimulo, porque desafortunadamente llega gente camuflada solamente para sonsacar dinero sin tener necesidad, pero apelando a la generosidad de la iglesia, que la iglesia sí es generosa. Y desde el primer siglo la generosidad de la iglesia se vio mucho más allá del orar y del hablar en lenguas. La gente podría orar y hablar en lenguas, pero también iba acompañada de la generosidad. En la iglesia primitiva la gente pensaba en el prójimo. Nosotros somos esa continuación de la iglesia. Nosotros somos la misma iglesia que nació en el primer siglo, solamente que han pasado años y siglos, y la iglesia es una iglesia moderna, pero con unos principios y fundamentos del Señor Jesucristo que están basados en la palabra de Dios. La obra social es el resultado de una fe viva. Amén, hermanos. Es el resultado de una verdadera fe. Santiago 2:14. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Obras. Voy a volverlo a leer. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y hay una pregunta, dice: ¿podrá la fe salvarle? Y el versículo siguiente: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y el versículo 16 dice: y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Quizás algunas veces nosotros necesitamos ver cosas alrededor de nuestras vidas para poder tener esa empatía contra los hermanos necesitados. Yo recuerdo, y aquí se los testifiqué en estos años que Dios me regaló, y les conté que donde fui pastor, en determinado lugar unos hermanos salieron huyendo por la violencia en el Chocó, y me encontré a una hermana de nuestra iglesia habitando bajo una teja. Sostenía la teja para no mojarse con una piedra, y ella dormía ahí. En nuestro trabajo evangelístico llegamos hasta allí, y yo podría decirle, como dice el texto: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y le digo a mi hermano que tiene una profunda necesidad y que tiene necesidad del mantenimiento de cada día, le digo: tranquila hermana, Dios la va a ayudar. Y le regalo un tratado y me voy. Eso no es una muestra de la fe viva que nosotros tenemos. Yo creo que Dios a nosotros, y estoy seguro que a la iglesia, nos ha movido a todos en algún momento, porque nosotros tampoco podríamos dejar puertas abiertas porque hay muchos bandidos. Pero nosotros tenemos que entender que la iglesia sí ha hecho obra social. Y la iglesia ha sido muy generosa. Y esto de la generosidad, según el versículo 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ahora resumiendo estos versículos que acabo de leer, decimos: hacemos obra social, pero estamos haciendo obra social no para ser salvos, porque si hiciéramos obra social para ser salvos, esto sería como un acto vergonzoso ante Dios.
porque la salvación no se obtiene por obras. O sea, nosotros no hacemos obra social para ser salvos, sino que porque somos salvos, nosotros hacemos la obra social. Y también entendemos, según estos versículos, que la vida cristiana debe ir acompañada de buenas obras. Porque si no fuera así también, hermano, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero se supone que aunque usted tampoco está buscando ni la prosperidad, ni está orando continuamente para que Dios lo sacie y lo llene de bienes y de favores, nosotros tampoco obviamos que Dios sí bendice al dador alegre. O sea, porque es un principio. Solo que nosotros entendemos que, al igual que la obra social, entendemos lo mismo que la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que nosotros hacemos. Hoy hemos venido a culto buscando el reino de Dios y su justicia. Pero en medio de esta búsqueda nos encontramos con que Dios también hace algo importante. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor, ¿qué hace? Todas estas necesidades que tenemos nos las añade el Señor. Pero nos las añade, ¿por qué? Por el resultado de la búsqueda en Dios. Entonces yo quiero terminar diciendo, hermanos, Dios sí es un Dios de obra social. No podemos ignorar nuestros cultos de obra social, porque Dios sí trabaja de esta manera. Dios sí se interesa por la humanidad. Yo conocí un compañero, ya falleció, pero él en su presupuesto hacía algo pues que me sorprendió, porque pues yo no hago eso, ni le aprendí tampoco. Pero él en su presupuesto dejaba 1.500.000 para comparendos. Y yo dije, uy, no, pero ahora entiendo, él hace un presupuesto, él sabe que en cualquier momento, pues a mí sí me han partido, decimos nosotros. Pero yo no presupuesté eso, porque yo no dije, no, yo ahorita voy a violar cualquier semáforo porque yo tengo presupuestado eso. Nosotros sí deberíamos presupuestar la manera como nosotros contribuimos a la obra social, porque Dios sí se interesó por la humanidad. Yo creo que Dios se interesa por mí. Yo creo que Dios se interesa por usted. Yo estoy convencido, como cuando cantamos. Mire, estos días que nos gozamos en semejante concierto, uno no canta por cantar. Mire, uno siente a Dios. Diga lo que diga, pero nosotros sentimos a Dios y nos gozamos en Dios. Y cuando nosotros recordamos todo lo que Dios hace, hay un himno que dice: Dios cuida de mí. Y nosotros lo creemos, Dios sí cuida de nosotros. No sé si alguien en algún momento ha sido beneficiado por la obra social. Yo recuerdo como pastor, y la iglesia ojalá nunca olvide este principio. En algún momento de su vida, en algún momento de mi vida, yo pasé por una situación difícil en la obra, y llegó un pastor con la canasta de la iglesia que se llamaba obra social. Claro, a uno le da pena, porque uno no espera que le traigan eso. Uno no quiere que le recojan una canasta a uno, pero es que esa es la obra de Dios entre nosotros. Y lo que uno menos quiere es que lo tengan en una lista para el próximo mes, para el que viene, para el que viene, para el que viene, porque eso quiere decir que yo no pelecho ni siendo cierto. Porque a los pobres sí los tendréis, pero no siempre los mismos pobres. A los pobres los tendréis con vosotros, pero no van a ser siempre los mismos. Porque si no, entonces, ¿qué pasó con el recurso de Dios? Pero entonces yo recuerdo eso y digo, oiga, yo fui beneficiado una vez. Qué bendición. Y venía en esa canasta de todo. Y nos gozamos en Dios, porque claro, Dios usó la iglesia para bendecirnos a nosotros. Entonces Dios sí está interesado por la humanidad, y encontramos que la obra social es el resultado de haber tenido un encuentro con el Señor Jesús.
los comités que menos quebrados deben de estar, y espero que den honor a esto, hermanos. Ustedes me van a honrar cuando yo no esté, ¿qué dicen? Yo veré. Miren, hermanos, los comités que menos quebrados deben estar es el comité de oración y el comité de obra social. No pueden estar quebrados. Primero porque un comité de oración no está ni siendo cierto, y se están orando, y el dueño de la obra es el Señor. Y lo segundo, el comité de obra social. Porque mirar un comité de obra social quebrado quiere decir que nosotros somos una iglesia pobre. Y ustedes de pobres no tienen nada, hermanos. El diablo les siembra una cosita en la cabeza, pero ustedes de pobres no tienen absolutamente nada. Entonces nosotros hacemos obra social, beneficiamos de alguna manera a nuestros hermanos, extendemos nuestra mano al necesitado. Y yo encuentro en la Biblia, ya para terminar, cuando uno dice que va a terminar, le faltan 15 minutos todavía. Un muchacho en la Biblia le ofreció al Señor su merienda. ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto tenía? Nosotros lo llamaríamos el fiambre. Eran solamente 5 panes y 2 peces. Y el muchacho le ofreció al Señor la merienda. Le dijo: Señor, vea, yo solamente tengo esto. Pongo aquí en tus manos. Y eso que el muchacho puso en las manos de Dios, ustedes saben qué pasó, ¿cierto? Fue suficiente para darle de comer a toda la gente que estaba alrededor. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario? Porque cuando usted hizo el almuerzo así, raspando, si son 3 o son 4, echó 4 perniles, 4 papas, ¿qué más le echan? La ensalada. Y llegaron 2 a la hora del almuerzo, no le dieron tregua para decir: escondan esas ollas. ¿Qué hacen? Miren a ver cómo diezman eso. Pero no sobra. Pero en el caso del Señor Jesús, sobró hasta que comieron y se saciaron. Porque es que con Dios, hermano, es otro cuento. Aplauda la gloria del Señor Jesús. Es el principio que nosotros tenemos en Dios. Entonces jamás nos dejemos susurrar al oído las cosas que el enemigo intenta a nosotros meternos de pobreza, de escasez. Si usted en algún momento hace obra social, el texto dice que usted le está prestando a Dios. Y yo creo que Dios nos ha pagado a nosotros más allá de nuestras fuerzas. Póngase de pie, iglesia. Entonces, hermana Carol, yo creo que no vamos a tener nunca quebrado el comité de obra social. Que nuestras arcas estén llenas para suplir lo que hace falta. Ustedes en los vecindarios, lástima que la gente le dé tan mal uso a las cosas. Pero la gente siempre ha sido y ha mostrado generosidad. Cuando hay derrumbes, cuando hay desastres naturales, cosas, la gente se socializa, la gente se solidariza con eso. Solamente que uno conoció de personas que hicieron bodega y quisieron sacarle fue provecho a la generosidad, pero uno veía cómo se perdía la comida. Ojalá en nuestra iglesia siempre haya para aportar a la gente que necesita. Estamos seguros que los hermanos que están al frente siempre han hecho un trabajo con integridad y respaldados con Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude mucho, nos bendiga y supla entre nosotros todo lo que hace falta. Señor Dios Todopoderoso, honro tu nombre, honro tu presencia, tu gracia entre nosotros. Te doy gracias por la vida y por la manera como nos has tratado, Señor. Tú nos has tratado bien y nos has bendecido y nos has rodeado de muchos bienes y de favores. Te ruego, Señor, que bendigas la iglesia en Juan Rey. Ellos puedan ser
testigos presenciales cada día, Señor, día tras día, de la bendición de Dios alrededor de sus casas y de sus familias. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor.